Hola, esperando que se encuentren bien en sus casas haciendo cuarentena. Este video es para aclarar algunas inquietudes que al menos yo he visto en la guía donde se podría mejorar su respuesta. Esta guía corresponde a una unidad que no alcanzamos a terminar el año pasado y tiene que ver con analizar la integración de respuestas adaptativas frente a factores como el estrés y qué sistemas de control hay detrás. Y para eso quiero que veamos acá unas imágenes que tienen que ver con una situación eh, asociada al autor de Peter Pan. Peter Pan, que ustedes ya han visto en películas o libros. Su autor es J.M. Barrie y es un autor británico que cuando muy pequeño, a 6 o 7 años, sufrió una tragedia en su familia donde el hermano mayor, que era más encima el regalón de la mamá, que era el personaje importante ahí en su... más importante en su familia porque su padre... o sea, más presente porque su padre no estaba muy presente con ella. Bueno, la cosa es que el hermano murió y él esa pérdida la sufrió porque su madre se trastornó y no le prestaba atención a ninguno de los otros hijos, eran 10 hijos. Y la cosa es que esa presión tan grande hizo que él desarrollara un enanismo psicogénico. No era de origen cromosómico, o sea, genético propiamente tal, sino que era generado por el estrés, por su psiquis, por el estrés que sufrió su psiquis. Ahora aquí estamos en Talca, en mi casa, y les presento a nuestra gatita, Josué. La Josué a propósito está generando un poco de estrés aquí y se me aceleró el corazón, pero logré compensar. Estamos compensando bien. Pero acá este estrés fue a un grado tan crónico, un estrés crónico presente por años y por años que generaron justamente una falta de compensación y una enfermedad. Pero no, siempre está bajo situaciones de estrés, algo que desequilibra nuestro estado de estabilidad, conocido como homeostasis. La guía cuenta de 6 preguntas y la primera tiene que ver con comparar una máquina antes de ver más videos, antes de leer otras cosas. La idea es que sean con sus propias ideas previas. ¿Cómo un ser vivo se compara a una máquina? Esa es la primera pregunta. Y las otras preguntas ya tienen que ver con conceptos asociados a homeostasis, que es el equilibrio del medio interno, que permite que los organismos se mantengan estables dentro de un rango de estabilidad y vivos. El año pasado, no sé si se acuerdan algunas y algunos, estuvimos midiéndonos justamente variables fisiológicas que tienen que ver con variables que permiten mantener al cuerpo vivo. O sea, la estabilidad de estas variables mantiene a un cuerpo vivo y sano. Por ejemplo, el control de la glicemia, la presión, el pulso, la cantidad de agua, todo eso hay que mantenerlo estable para mantenernos dentro de un rango viable. Este investigador médico británico, ustedes después pueden seguir buscando más información de él, no voy a mencionarlo, solamente su nombre es Claude Bernard, que la importancia o uno de los aportes que él hizo como médico fue la medicina experimental y logró ahondar mucho en algunos mecanismos de control homeostático. Esto quiero que presten atención también a este esquema porque resume de alguna forma cómo se controla este balance. Cómo, por ejemplo, mantenemos nuestra temperatura más o menos estable, cómo, por ejemplo, si hay un día de mucho frío, que es una de las preguntas, se siente mucho frío, cómo nuestro cuerpo balancea ese estímulo y hace que se genere una respuesta para compensar la baja de temperatura. O el aumento de temperatura si hiciera demasiado calor. Entonces siempre va a haber un receptor, uno o varios obviamente, una vía aferente de llegada. Esos conceptos también están asociados justamente al sistema nervioso porque el centro de integración es el sistema nervioso. Centro de integración. Y se encuentra ahí en una marca que se ve rosada, hipotálamo e hipófisis. También se le llama glándulas por el hecho de que generan sustancias que van por la sangre, pero también funcionan como estructuras neurológicas porque están formadas por neuronas y están justamente en el centro del cerebro. Después una vía eferente por donde se envía la respuesta
procesada por el centro de integración hacia un efector que pueden ser, por ejemplo, acá lo típico que ya sabemos, los efectores son músculos, que son los que mueven nuestro esqueleto, o por ejemplo cuando se acelera incluso el corazón, es un músculo quien está respondiendo. O pueden ser también glándulas, por ejemplo si hace mucho calor, la glándula que se activa cuando hace mucho calor, para disminuir la temperatura, liberar agua y disminuir la temperatura. Glándulas, bueno, ustedes saben, investigar. Y aquí otra cosa que quiero que veamos rápidamente es los dos tipos de retroalimentación. Se les llama retroalimentación al sistema que tiene nuestro cuerpo para balancear estas variables versus los estímulos del ambiente. Si el estímulo, por ejemplo, va en un sentido, por ejemplo, aumento de temperatura, y nuestra respuesta, justamente como está aumentando mucho la temperatura, nuestra respuesta es que disminuya nuestra temperatura para poder balancear, eso se conoce como retroalimentación negativa, donde estímulo y respuesta van en sentido contrario. Y cuando la retroalimentación positiva no se refiere como algo beneficioso, no, se refiere solamente que van en el mismo sentido. Cuando estímulo y respuesta van en el mismo sentido se llama positivo. En sentido contrario, negativo. Y dentro de estos dos tipos de retroalimentación, lo más común es este, porque ustedes lo ven incluso como se ve por la forma. Es como un balance como más fácil, más típico, más típicamente necesario. La mayoría de nuestros mecanismos homeostáticos son por retroalimentación negativa. Y aquí hay un ejemplo de retroalimentación negativa a través de un ejemplo de control hormonal de la temperatura a través de la glándula tiroides. Es una glándula que tenemos en el cuello que tiene que ver con hormonas que se liberan en la sangre para regular el metabolismo. Mientras más hormonas se liberan de la tiroides, el metabolismo anda más rápido, porque esa es la función que tienen esas hormonas, activar el metabolismo, acelerarlo. Si se acelera el metabolismo, la temperatura aumentará o disminuirá. Ese espacio para responder aumenta, ¿cierto? Si hay más movimiento, aumenta la temperatura. Por lo tanto, ¿qué estímulos habrá habido de antemano para que se activaran estas hormonas? Si la respuesta fue un aumento de temperatura, ¿qué creen? Lo más así como lógico, que quizás disminuyó la temperatura. Este es el mecanismo así como ya más interno, pero en el fondo habla de lo mismo. Nuestra tiroides, que estaba en el cuello acá, no se manda sola, sino que es el cerebro, hipotálamo e hipófisis quienes envían las señales y le dicen, oye, tiroides, ya libera tus hormonas para que se acelere el metabolismo. Si aquí, por ejemplo, en la sangre encontramos muy poca de estas hormonas, esto llega como una señal a nuestro cerebro, el cerebro aumenta las hormonas que hacen que a su vez aumenten las hormonas de la tiroides. Pero después, si hay un exceso de estas hormonas, le dice al cerebro, oye, ya hay suficiente de estas hormonas en la sangre, entonces se corta. Entonces, si el estímulo es una disminución, la respuesta era un aumento, sentido contrario, es una retroalimentación negativa. Un sistema de compensación que tiene nuestro cuerpo. Y las positivas son las menos frecuentes, pero sí se dan. Y para eso está el caso del parto y amamantamiento, entre los más típicos. En el amamantamiento y en el parto, por ejemplo aquí la succión, que sería un estímulo, se envía, esa succión en el fondo un estímulo que es detectado por el sistema nervioso, y este sistema nervioso, estos nervios aferentes, llegan a nuestro centro de integración y son procesados, y mientras más succión hay, se libera una hormona que permite que se libere aún más leche. Entonces, si el estímulo era un aumento de algo y la respuesta también es un aumento, en este caso de una hormona, este es un típico caso de retroalimentación positiva, donde estímulo y respuesta van en el mismo sentido. Y el otro caso, pero ya para que lo investiguen ustedes en su casa, es de lo que ocurre durante el parto. Para estos ejemplos de retroalimentación negativa y positiva es para que las personas que incluso ya me entregaron la guía, la enviaron por correo, se les agradece, revisen sus respuestas, porque no las he revisado todas, pero sí algunos
ahí tienen alguna confusión. Entonces vuelvan a revisar las respuestas de si es retroalimentación negativa o positiva, el ejemplo que yo les doy. Y como desafío extra, volver a la pregunta 1, y la pregunta 1 decía, ¿cómo una máquina se puede asemejar a un ser vivo? Entonces ahora quiero que vean cuáles serían las diferencias en función de todo lo que han visto entre una máquina así como una máquina de vapor que aparece en el dibujo, y con un ser vivo como el ser humano. Y la segunda parte tiene que ver si nuestro cuerpo está adaptado para contrarrestar entonces alteraciones ambientales. ¿Por qué? ¿En qué momento pasamos a enfermarnos? ¿Por qué, por ejemplo, cuando una persona se hace de mayor edad, se hace cada vez más vulnerable? Por ejemplo, ahora con el coronavirus. ¿Por qué justamente son las personas de tercera edad? ¿Qué estará pasando en sus organismos que hace que sean más vulnerables a una enfermedad? Siento que nosotros tenemos mecanismos adaptativos que nos ayudan justamente a contrarrestar las alteraciones del ambiente. Si tienen alguna inquietud, pregunten a través del correo y nosotros durante la próxima semana vamos a estar respondiendo. Ya, muchas gracias, que les vaya muy bien y quédense en casa.